bienvenidos todos a un nuevo capítulo de los Arqueodiálogos con Arqueocast. Soy José Albelda, soy historiador y arqueólogo en el Arqueocast Patrimonio y Arqueología y hoy tengo la suerte, la alegría y el inmenso placer de estar con dos profesionales de la arqueología como son Cristina Bravo y Irene Riudavets. Son gerentes de NURARC, que es una empresa de arqueología y gestión del patrimonio, y lo más llamativo de todo es que son personas que desarrollan su labor en la isla de Menorca. Es un poco la gracia del vídeo de hoy. Entonces, para empezar, simplemente, sobre todo, daros las gracias por estar aquí con nosotros, por compartir con nosotros este ratito y contarnos un poquito más sobre vosotras y sobre NURARC, evidentemente. Bueno, gracias a vosotros por invitarnos a este arqueodiálogo. Bueno, somos, como has dicho, dos arqueólogas que tenemos una empresa de gestión cultural, arqueología, NURARC, y básicamente con ella, desde hace unos añitos, gestionamos un poblado talayótico aquí en Menorca, es decir, un yacimiento de la prehistoria reciente de la isla. Es uno de los yacimientos más importantes que hay debido a su extensión y a su monumentalidad, que es este de Torralba d'en Salort, y desde, como he dicho, desde hace 4 temporadas ya estamos allí gestionándolo de una manera que nosotros decimos integral, intentando hacer todo, desde el mantenimiento, puesta en valor del sitio, difusión a través de actividades tanto para locales como turistas y después la investigación. Muy bien. Irene. Bueno, pues como ha dicho Cristina, ambas somos arqueólogas. Nosotras, bueno, nos conocimos en otro proyecto que también tenemos iniciado, que es una escuela de arqueología en otro yacimiento, que es Chacudía Cramada, que es otro poblado talayótico, que en Menorca, como tenemos más de 1.200, bueno, pues más de 1.200 yacimientos, hay bastantes poblados y podemos trabajar en diversos. Entonces, nosotras montamos esta Escuela Internacional de Arqueología y allí empezamos a trabajar juntas. Y un poquito más adelante nos llevábamos muy bien e intentamos crear esta empresa para poder seguir trabajando de lo que nos gustaba y poder ampliar un poco nuestro trabajo. Bueno, pues muy bien, pues creo que como presentación está más que bien. Habrá gente que se estará preguntando todavía que por qué estamos charlando hoy con dos arqueólogas menorquinas, ¿vale? Entonces, muy rápidamente para explicarlo, nosotros hace un año estuvimos de visita en la isla, donde tuvimos el placer además de conoceros a vosotras y donde quedamos asombrados realmente por las características que tiene el inmenso patrimonio arqueológico que tenéis en la isla, ¿vale? Primero, por la propia tipología de yacimientos, porque son yacimientos que son muy singulares y además son muy monumentales, a pesar además de su antigüedad, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Y por otro, por la enorme cantidad de yacimientos que hay en la isla de Menorca. Como decías ahora mismo, Irene, en apenas 700 kilómetros cuadrados de isla tenéis 1.000 y pico yacimientos, 1.200 yacimientos, decías ahora, y además muchos de los cuales son visitables. Entonces, eso nos llamó mucho la atención y creo que por parte de la población, mucho menos en Menorca, pero sobre todo por la parte de la población peninsular, es bastante desconocido el patrimonio arqueológico que tiene la isla de Menorca. Y además es que no tiene absolutamente nada que ver, lo hablábamos antes también, con el patrimonio arqueológico que tenemos aquí. Entonces llama mucho la atención cuando llegas allí y te encuentras esos yacimientos tan monumentales. Y como en Arqueocast, pues lo que nos mueve también un poco y lo que nos apasiona es la difusión del patrimonio, habíamos pensado, esto es un poco la explicación, ¿no?, de todo esto, que podía ser interesante el arqueodiálogo para dar a conocer el patrimonio, y qué mejor que hacerlo con vosotras que lo conocéis y que lo trabajáis. Así, empezando un poco por el principio, os pediría que nos explicarais un poco cómo nace la ciencia arqueológica, la arqueología, cuándo comienza y cómo comienza ahí en la isla. Y como curiosidad, ¿qué es lo que la población local pensaba sobre esos yacimientos arqueológicos? Porque estaban ahí, ¿no? Los veían, los han visto toda la vida, pero hasta que se empezaron a trabajar no sabrían exactamente a qué pertenecían. Entonces, contarnos un poquito eso.
Bueno, la verdad es que sí, bueno, ya lo sabes, los que habéis estado en Menorca, los yacimientos son bastante espectaculares, se conservan muy bien. Tenemos un par de monumentos bastante monumentales, valga la redundancia, ¿no? Que son los talayots, las taulas, y eso siempre ha estado integrado dentro de la cultura local, porque realmente como los talayóticos se asientan en tierras para cultivarlas, entonces, claro, escogen las tierras buenas. Y eso no es solo así en la época prehistórica, sino que va a continuar hasta hoy en día. Por lo tanto, los asentamientos están situados en las tierras de cultivo que eran más fructíferas. Entonces, han seguido utilizándose. Con el paso del tiempo, los monumentos se fueron abandonando, evidentemente, pero estaban ahí. Y como son tan grandes, pues en vez de destrozarlos, bueno, que evidentemente muchos sí que se han ido degradando, pero era difícil desmontarlos, entonces se quedaron ahí en medio del campo. Y la verdad es que eso, bueno, es lo que ha dado también la gran conservación que tenemos hoy en día, ¿no? Que dado a esa monumentalidad, pues no se podían destrozar. Y bueno, la gente de aquí, básicamente la gente más moderna, pues no sabía muy bien de qué se trataban. De hecho, las taulas, que son estos elementos en forma de gran T que se sitúan en el centro de los santuarios del talayótico final, se llaman taulas, que significa mesa en castellano, taulas en catalán. Entonces, un poco las leyendas de la gente local decían que se trataba de las mesas en donde comían una antigua raza legendaria de gigantes que habría habitado las islas, porque claro, ¿qué hacían estas grandes tes ahí en medio, ¿no? Si no eran una mesa, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo este tipo de leyendas sí que son bastante conocidas. Y hasta que no se empezó a tratar de manera más científica el tema, pues bueno, era lo que la gente local creía. Sí que es verdad que desde muy temprano hay estudiosos que se interesan por los monumentos que se conservan aquí en la isla. De hecho, en el 1818 se publica el primer libro sobre prehistoria lo publica un escritor local, un estudioso local, que es Joan Ramis i Ramis, pero se trata de la primera publicación de prehistoria de España, y es sobre la isla de Menorca. Se llama Antigüedades Célticas de la isla de Menorca, y allí él ya propone algunas hipótesis sobre la interpretación de estos monumentos, sobre todo de las taulas y de los talayots, ¿no? Que son los más visibles. Y bueno, un poco aquí se inicia este estudio de los monumentos. Evidentemente está superado ya este libro, aunque es muy interesante. Se reeditó en el 2018 por el Consell Insular. Y la verdad es que es de una lectura muy, muy chula. La verdad es que lo recomiendo porque es muy interesante lo que dice Joan Ramis i Ramis de estos monumentos, y también sirve para ver un poco la evolución del conocimiento científico, ¿no? Y de la arqueología. Muy bien. Claro, sobre todo estamos hablando de yacimientos, sobre todo los más representativos de la isla, que son yacimientos prehistóricos. Realmente la prehistoria menorquina se divide también en distintos periodos, ¿vale? Que van sucediéndose y que además van dejando vestigios, como puede ser dólmenes, navetas o cuevas de enterramiento, talayots, recintos de taula, necrópolis, etcétera, que comparten la misma zona, pero que incluso comparten los mismos yacimientos, aunque son de épocas distintas, ¿vale? Que es una cosa de las que creo que más pueden liar a la gente que visita los yacimientos, que en un mismo yacimiento está viendo fases o épocas distintas. Entonces, yo sí que os pediría que brevemente me explicarais, o que explicarais a la gente, estos periodos muy rápidamente, pero sobre todo en qué consiste la cultura talayótica, ¿vale? Que es la más singular o más representativa, es decir, cómo era esa sociedad, de qué vivía, qué ritos funerarios tenía, etcétera. Bueno, sí, muy para sintetizarlo, digamos que la prehistoria de Menorca es cortita y muy moderna, porque aquí no hay ni paleolítico ni neolítico. Aquí los primeros pobladores
llegan alrededor del 2300, 2200 antes de Cristo. Por lo tanto, nuestra prehistoria tiene una duración de unos 2000 años aproximadamente. Esta prehistoria, como tú has dicho, se divide en diferentes fases. Por un lado tenemos el periodo pre-talayótico, que es todo lo que pasa antes de la construcción de los talayots, de las grandes torres. Todo este pre-talayótico pues engloba desde los primeros que llegan aquí, ¿no?, para asentarse con sus familias, con sus especies domesticadas de animales y plantas. Llegan y empiezan no sabemos bien cómo viven, seguramente serían seminómadas, pero sí que sus primeros vestigios son los dólmenes, estos lugares de enterramiento, que seguramente los hacen porque es lo que hacían en su casa, en su lugar de origen, que, por cierto, todavía a día de hoy no sabemos exactamente no se sabe de dónde cuál es su lugar de origen. Seguramente en el sur de Francia, norte de Cataluña, pero, por desgracia, no podemos definir con mayor precisión este lugar. Entonces empieza la prehistoria con estos primeros pobladores. Más adelante, en este pretalayótico, hacia el 1600 a.C., tenemos ya evidencias de los primeros pueblos, los primeros asentamientos permanentes, que se llaman poblados de navetas de habitación. ¿Vale? Son pequeños poblados donde hay una serie de construcciones que son estas navetas, que son edificios alargados sin particiones dentro, o sea, una misma sala donde unidades familiares pues convivían y realizaban sus actividades diarias y descansaban, cocinaban, etc. Mientras todo esto pasa, pues se van construyendo diferentes tipos de lugares de enterramiento. Los dólmenes se abandonan y aparecen desde edificios que se llaman protonavetas, después también utilizan cuevas naturales para enterrar a sus muertos, y después ya al final de este periodo aparecen las navetas de enterramiento, que no hay que confundir con las navetas de habitación. Las navetas de enterramiento, que también son edificios únicos en el mundo. La más famosa es la naveta de Studons, en Ciutadella, y es un espacio parecido a la naveta de habitación porque también es alargado, con la parte posterior en forma de ábside, pero dentro tiene 2 niveles, ¿vale? Entonces es muy, muy curioso, las navetas de enterramiento, además de monumentales. Bueno, esto sería, a grosso modo, el periodo pretalayótico, que acabaría en torno al 1200 a.C., o sea, ya aquí la gente lleva viviendo unos 1000 años, y es en torno al 1200 a.C. cuando hay un gran cambio. En Menorca se abandonan estos pequeños poblados de navetas y aparecen los nuevos poblados, que son los poblados talayóticos, con el edificio principal siendo la gran torre o talayot, ¿no? Aquí, como ya hay talayots, este periodo ya se llama talayótico. Como he dicho, empieza en el 1200 a.C. De este periodo, el edificio principal es las grandes torres. En los poblados grandes hay siempre más de una torre. En los pequeños solo hay una. También hay algunas torres talayots aislados. Y el periodo talayótico en sí tiene también 2 fases. El talayótico inicial, ¿vale?, entre el 1200 a.C. y aproximadamente el 500 a.C., donde el talayot es el edificio principal del poblado y alrededor del cual se vertebra el resto del poblado. Es un periodo en el que la gente se sigue enterrando al principio en navetas de enterramiento, pero después ya van construyendo otro tipo de espacio funerario que serán las cuevas, tipo cuevas picadas, cuevas artificiales. Y después, hacia el 500 a.C., llega lo que es el periodo del talayótico final o post-talayótico. Siguen siendo talayóticos, siguen viviendo en estos poblados talayóticos, pero hay una serie de cambios en ellos, y es que el talayot como edificio principal se abandona, o al menos sus funciones principales se abandonan, y se construye un nuevo edificio principal o comunal en el poblado, en los poblados, que son los recintos de Taura, que son estos grandes santuarios que también son edificios únicos en el mundo. Además, también en esta época se construyen las casas circulares, que se llaman círculos, salas hipóstilas, murallas defensivas alrededor de los poblados, y se generaliza el uso de las cuevas artificiales para enterrar a los muertos. Y es también un periodo de muchos contactos con el exterior, sobre todo con el mundo cartaginés, ¿no? Entonces el comercio se intensifica en este periodo, y es el momento también de los famosos honderos baleares que luchan con el ejército cartaginés en las famosas guerras púnicas. Esto sería
¿Cómo acaba todo esto? La prehistoria de Menorca con la llegada de Roma en el 123 a.C. O sea, que sería el resumen de la prehistoria de Menorca. Bueno, resumen, Cris, magistral que nos has hecho. Sí, sí, sí. Muy bien, pues bueno, ahora que conocemos un poquito ya el desarrollo histórico o prehistórico de la isla, también nos gustaría hablar un poco de la gestión, ¿vale? Porque vosotras habéis comentado al principio del vídeo que vosotras gestionáis de forma privada un yacimiento arqueológico. En la isla hay una buena parte de ese patrimonio arqueológico que se gestiona de esta forma. Eso aquí es impensable, ¿vale? Aquí es la gestión y la administración es pública de los yacimientos, pero vosotras que gestionáis el poblado talayótico de Torralba, en Salor, investigáis, excaváis todos los años, lo vais recuperando, lo ponéis en valor, lo mostráis en las visitas, incluso hacéis distintas actividades como talleres, visitas teatralizadas, es decir, vosotros os ocupáis del 0 al 100, ¿no? en el propio yacimiento. Y me imagino que esto también resultará llamativo para los que nos ven, y porque a nosotros nos pareció rarísimo, ¿no? Habladnos un poco sobre cómo se gestiona, cómo se lleva a cabo esta gestión de los yacimientos, cómo gestionáis el yacimiento vosotras. Bueno, como bien has dicho, aquí en Menorca pues existe la opción de gestionar un yacimiento de forma privada. La verdad es que hay diferentes modelos de gestión. Existen los yacimientos de titularidad pública, ¿vale? Que son, bueno, o de una entidad tipo un ayuntamiento o del Consell Insular, por ejemplo. Y estos yacimientos se gestionan normalmente de forma pública. De hecho, todos los que son públicos ahora mismo se están gestionando de forma pública, ya sea a través de una fundación pública o, bueno, o a través directamente del órgano propietario, ¿no? Vale, la segunda vía es una gestión pública de un yacimiento privado, ¿vale? Que eso sería un poco la vía normal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que igual veríamos en la península. Que aquí existe un caso que es Sant Abeta dels Tudons. Sant Abeta dels Tudons, que es uno de los yacimientos más emblemáticos de la isla, ¿no? El que conoce todo el mundo cuando viene aquí, pues es un yacimiento que está en terrenos privados, pero el Consell Insular paga un alquiler a esta propiedad y lo gestiona de forma pública. Y luego existe una tercera vía, que es un yacimiento privado que lo gestione una entidad privada, que es la que nosotras estamos, con la que nosotras estamos trabajando. En nuestro caso, el yacimiento de Torralba d'en Salort es uno de los más importantes de la isla y es propiedad de una fundación privada que tiene su sede en la isla de Mallorca, que es la Fundació Illes Balears, y lo que nosotras les propusimos fue un modelo de gestión a través de un alquiler. Nosotras, bueno, fuimos a hablar con ellos y les presentamos un pequeño proyecto de gestión integral del yacimiento, llegamos a un acuerdo mediante el cual nosotras cada año les pagamos un alquiler y podemos hacer la gestión que a nosotras nos interese. Y bien, pues la verdad es que hasta ahora ha funcionado relativamente bien. Nuestra gestión se basa no solo en el mantenimiento y en la explotación turística, que digamos, ¿no? Que es mediante lo cual generamos los beneficios económicos, por decirlo de alguna forma. Lo digo entre comillas porque, a ver, ya me entendéis. Y estos ingresos luego los reinvertimos en el propio yacimiento. ¿Vale? Normalmente se queda casi todo en el propio yacimiento porque uno de nuestros objetivos también es la investigación científica, evidentemente, y desde el 2018 llevamos a cabo pues diferentes proyectos de investigación centrados en la puesta en valor de los monumentos que están en el poblado. ¿Y vosotras, Irene, recibís ayudas de la administración o qué papel juega la administración en todo esto? Bueno, la administración en sí no nos da ninguna ayuda para la gestión del yacimiento, es todo, es nuestro trabajo, nosotras nos apañamos, por decirlo de alguna forma, y lo que sí que hay que decir es que a veces hacemos colaboraciones, porque como ahora mismo está el Consell Insular, sobre todo, es el órgano que está gestionando la candidatura de Menorca Talayótica a Patrimonio Mundial desde hace,
no llega a 10 años, pero aproximadamente, sí que es verdad que se está moviendo mucho el tema de la promoción de la arqueología y de los yacimientos insulares. Entonces, como a nosotras también nos interesa que siga adelante esta candidatura, sí que es verdad que hacemos algunas colaboraciones con el Consell Insular, colaboraciones puntuales. Y luego sí que es verdad también que existe una línea de subvenciones para la investigación científica, para la investigación arqueológica, que también se gestiona a través del Consell Insular. Y para los proyectos de excavación sí que contamos con subvención del Consell, que siempre tenemos que nosotras también aportamos, ¿no? De estos beneficios que os acabo de comentar, siempre aportamos para poder hacer, para poder tener un presupuesto un poco manejable, ¿no? Que se puedan hacer más cositas. Muy bien. Es decir, ayuda un poco en lo que es la difusión del trabajo y de la arqueología y tal, y después, sobre todo, pues, exacto, es un poco en ese sentido. Y luego, pues, ayuda también en la investigación con las subvenciones, ¿no? Eso es. Muy bien. Nos hablabas de Menorca Talaiótica, ¿no? De esa candidatura a Patrimonio de la Humanidad. Entonces, para que la gente conozca un poco en qué consiste esto, explicarnos qué engloba, ¿no? Qué engloba esa candidatura. ¿Por qué es importante? Pues sería muy importante conseguir la candidatura. ¿Qué pensáis que puede traer positivo para esa candidatura? Pero también si pensáis que puede conllevar algo negativo. Bueno, la candidatura Menorca Talaiótica hace unos años que Menorca, el Consell, decidió presentarse. Ha sido un proceso largo. Se presentó junto a la UNESCO la candidatura hace 3 años, pero no conseguimos el título de Patrimonio Mundial esa vez, pero se está trabajando otra vez en ello para volver a presentarla seguramente en 2022. Se está hablando ya de esta fecha. Esta candidatura se decidió presentar, pues, debido a todo lo que hemos dicho al principio, ¿no?, de la conversación, debido a la monumentalidad de los yacimientos de época prehistórica en Menorca, debido a la densidad de yacimientos que hay. Sale como a 2 yacimientos por kilómetro cuadrado la proporción, que es una barbaridad. Debido a la singularidad, ¿no?, debido a que muchos de los monumentos, o algunos de los monumentos que hay en estos yacimientos son únicos en el mundo, como hemos dicho en el caso de las navetas de enterramiento, los recintos de taula, las casas circulares. Esos son elementos que fuera de Menorca no se ven, ni tan solo en Mallorca, que es la isla vecina, donde también hay cultura talaiótica, pero son diferentes en una y otra isla. Entonces, por estas razones, se presentó a la UNESCO los criterios de autenticidad y singularidad. Y a pesar, como he dicho, en 2017 no se consiguió, no dijeron que no, sino que tenía que revisarse la candidatura para mejorarla e incluir aspectos como el paisaje, ya que estos yacimientos están muy bien integrados en el paisaje menorquín, y la investigación, ¿no?, y la cultura material que en estos yacimientos se encuentra. Entonces, Menorca Talaiótica está en este proceso. Esperamos nosotras y todos los arqueólogos de Menorca y la sociedad menorquina en general que consigamos este título en 2022, porque sería beneficioso, pensamos que sí, beneficioso para, por un lado, que se conozca más, que es este problema que tenemos, que pese a estos monumentos ser una pasada y ser increíbles y únicos, no se conocen, no solo en el resto de Europa, sino que de la península nos vienen visitantes que de casualidad llegan, en nuestro caso, a Torralba y salen después de visitar el yacimiento y dicen, pero ¿esto qué? ¿Cómo puede ser que no se ha conocido? ¿No? Entonces, sería una buena herramienta para que llegue ese conocimiento sobre la prehistoria de Menorca a nivel, no solo ya estatal, sino también mundial, ¿no? Y sería bueno por todo lo que puede reportar a nivel de turismo cultural. Aquí en Menorca nos queremos diferenciar del turismo que puede haber en Ibiza o en Mallorca o en otros lugares. Es un turismo que de momento está muy centrado en el sol y playa. Sin embargo, en mucha gente, no solo nosotras o otros que se dedican a la cultura y al patrimonio, sino también a la naturaleza, creemos que Menorca tiene muchos factores para apostar por un turismo de desestacionalización, un turismo que no solo tiene que venir en verano, sino que puede venir en invierno para disfrutar de un Camí de Cavalls, que es un largo recorrido. Y un turismo mucho más sostenible,
Claro. Exacto. Tan salvaje, ¿no? Como el que hay en otras islas. Exacto, un turismo que puede beneficiarse de una naturaleza increíble. Somos reserva de la biosfera, de hecho. Un turismo que ahora también reserva Starlight por el cielo nocturno, la calidad, ¿no? del cielo. Entonces también, y por supuesto, un turismo patrimonial, que es mucho más sostenible debido a que en Menorca tenemos unos recursos muy limitados y cuando vienen más al turismo de verano, pues claro, la isla sufre, ¿no? Entonces sería muy bueno para alargar los trabajos, para dar trabajo a la gente local durante más meses, para mantener la isla y no devastarla. Entonces, y también para ser un turismo interesado, un turismo rico, ¿no? Que quiere conocimientos, que quiere aprender sobre la prehistoria de Menorca, pero también sobre la cultura en general y sobre naturaleza y sobre gastronomía y todos los valores añadidos que tenemos aquí. Entonces, digamos que sería muy positivo tener esta candidatura. Muy bien. Sí, eso entronca un poco también lo que hemos estado comentando en otros arqueodiálogos, que es la importancia de la arqueología para la economía de un país. Evidentemente, está muy estrechamente relacionada con el turismo. Y en España ya sabéis que el turismo representa casi un 15% del Producto Interior Bruto. Es decir, que además la riqueza económica que trae es grandísima. Y Menorca es un claro ejemplo, ¿no? de que es sostenible, de que el invertir en patrimonio revierte a la vez en algo muy positivo para la economía local. Y bueno, para acabar un poco con la charla de hoy, no podíamos olvidarnos, Torralba, del Salor. Hablarnos, ¿quién mejor que vosotras para poder conocer un poco mejor este yacimiento, que es además uno de los más representativos de la cultura talayótica? Y contadnos por qué es importante este poblado y qué es lo que va a ver el visitante cuando vaya a ver vuestro yacimiento. Bueno, pues Torralba d'en Salart es uno de los yacimientos más importantes de las Islas Baleares, no tan solo de Menorca. Y lo que vais a encontrar cuando nos visitéis, porque espero que después de esta charla hayamos abierto sí, pues lo que vais a encontrar es un recorrido por un poblado prehistórico que está muy bien conservado. La joya de la corona que tenemos en Torralba y de la cual estamos muy orgullosas es el recinto de Taula. El recinto de Taula es el santuario de la época del Talayótico final y en Torralba tenemos el mejor conservado de toda la isla. No solo se conserva muy bien lo que es el muro perimetral, ¿no? el edificio en sí, sino también el monumento central que es la Taula, que además es la más alta de todas las que existen. Mide más de 5 metros de altura, es muy, muy monumental y muy espectacular. Y aparte del recinto de Taula, que bueno, está excavado, está investigado, nosotras intentamos mejorar también un poco este conocimiento que existe sobre el recinto de Taula, haciendo intervenciones para poner en valor no solamente el recinto, sino también alrededor de él. Durante estos años hemos hecho algunas intervenciones que han mejorado la visibilidad del espacio y aparte de eso también tenemos 2 talayots que están en proceso de estudio. Uno de ellos, el pequeño, ya se empezó a estudiar cuando se excavó el recinto de Taula en los años 70, pero el otro, el más grande, está sin excavar, está sin tocar. Entonces nosotras, nuestro proyecto de investigación ahora intentaremos que se centre en la excavación y en la puesta en valor de este gran talayot, siempre que sea posible. Y y siempre estamos haciendo mejoras. Este año habíamos presentado un nuevo monumento abierto al público, que es una gran cueva, un hipogeo de enterramiento que habíamos abierto justo en el mes de febrero, ¿vale? Lo presentamos a la prensa el 6 de marzo, entonces, poca gente lo ha podido visitar, era como un poco la novedad de este año. Y está ahí, es también un hipogeo muy monumental, con varias columnas picadas en la roca, que le da otro monumento a visitar y que completa un poco también el recorrido, ¿no? En el recorrido también se encuentran, aparte de hipogeos, una sala hipóstila muy chula, que es una sala con columnas construida, con un techo de losas, que también es bastante única. Existen muy pocas en Menorca y menos
también conservadas como la que tenemos en Torralba. Y otra cosa que nos interesa mucho que sepáis es que siempre nos encontraréis allí, a nosotras, haciendo visitas, haciendo actividades. Tenemos un catálogo de actividades muy amplio, cada año lo intentamos también mejorar. Este año, por ejemplo, nos habíamos sacado también el carnet de guías Starlight para poder explicar un poco el cielo nocturno, y era otra de las actividades que íbamos a implementar y que, bueno, está un poco en stand-by, pero esperamos que a partir del mes que viene podamos iniciar. Y un poquito eso es lo que encontraréis en Torralba. Muy bien. Pues nada, la presentación también genial. Además, bueno, yo espero que este arqueodiálogo haya resultado interesante para los que nos ven, y ahora que parece que vamos a tener un poco entre todos, ¿no?, que contribuir a la recuperación económica o turística con el turismo nacional, pues oye, ojalá sirva también para que la gente, yo creo que después de la charla que habéis dado, a la gente le van a entrar unas ganas locas de ir a conocer el patrimonio arqueológico de la isla de Menorca. Incluso algún arqueólogo seguro que está pensando ya en irse allí a trabajar y a empezar a gestionar su propio yacimiento, ¿no? Entonces, nada, yo creo que ha resultado súper interesante, y sobre todo eso, que si la gente va, que no se olvide de visitaros el yacimiento de Torralba. Oye, que muchas gracias por haber participado. Gracias a vosotros por pensar en nosotras. Sí, gracias por esta oportunidad de explicar lo que hacemos allí, lo que tenemos. Bueno, pues muy agradecido de que hayáis compartido con nosotros vuestra experiencia, y nos vemos muy pronto. Gracias. Volvemos a visitaros. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Venga, un beso. Chao. Hasta luego.